Hola, bienvenido a este nuevo video con un formato un poquito diferente. A esta sección le voy a llamar Ilustrando con Isa, que no es un podcast porque no todo el mundo debería tener permiso para tener un podcast. Es que hay algunos videos con gente hablando de información seria y son personas no calificadas, pero ajá. En el video de hoy, como dice el título, quiero hablar sobre mi experiencia con el baile y cómo me ha estado afectando ahora que soy adulta. Y yo quiero saber dónde están esas niñas que bailaron ballet, ya sea cuando eran muy pequeñitas o que siguieron de adolescentes o que todavía lo hacen. Quiero hablar un poquito sobre mi experiencia. Este video lo puedes escuchar solamente si quieres o puedes ver el dibujo que estoy haciendo en la pantalla. Voy a estar dibujando una modelo que vi en Pinterest y voy a pintar con mis marcadores y con mis lápices de colores. Tengo olvidado totalmente el dibujo tradicional en mi vida, pero ajá, sigamos con el tema. A mí desde muy chiquita me ha gustado estar en el escenario, bailando o cantando o actuando. Pero yo fui una niña muy tímida, pero aún así me montaba al escenario y hacía cosas. Yo recuerdo que cuando yo cumplí como 9 años, me inscribieron a clases de ballet finalmente porque yo llevaba mucho tiempo diciéndole a mi mamá que yo quería bailar, que me inscribiera en la academia, una academia que estaba cerca de mi casa, pero la verdad es que es un poco caro. Entonces mi mamá tomó un tiempo en inscribirme. Y originalmente yo recuerdo que quería ir a una academia que se llamaba Complot, creo, que es como de hip hop. Pero a mi mamá no le gustaban esos bailes, no le parecía bien que una niña tan chiquita estuviera ahí meneándose y así pues. Entonces empecé con ballet. Recuerdo que entré y bueno, yo me sentía muy energizada en las clases. Lo primero que noté fue que las maestras eran muy estrictas, aunque fueran niñas súper chiquitas, y o sea, eso fue lo primero que yo entendí del ballet, que era una disciplina muy estricta, muy seria, muy recta. Y yo recuerdo que yo le tenía miedo a mi profesora de ballet y hasta ella se dio cuenta porque un día me escuchó hablando con una compañera. O sea, yo tenía 9 años y me daba miedo mi profesora porque gritaba mucho y bueno, a veces recuerdo que estuve muchas veces al punto del llanto, pero aún así me quedaba en la academia. Aparte de eso, tengo bonitos recuerdos de los vestuarios y las presentaciones y cuando los papás iban a las clases a vernos bailar, porque o sea, me gustaba estar en el escenario, pero en las clases recuerdo que estaba muy estresada. Y también recuerdo que desde muy chiquita, estando en ballet, las profesoras ya nos hablaban de no pueden comer grasas, no pueden comer dulces, tienen que estar flacas. Hasta recuerdo que nos decían tipo, te estás poniendo barrigona, mete esa panza, mírate esos muslos. Y yo recuerdo que, o sea, éramos niñas. Habían niñas menores de 9 años ahí también. Y desde esa edad ya nos empezaban a meter esas cosas en la cabeza. Y yo recuerdo que yo siempre hacía ejercicio todos los días, aunque fuera una niña, hacía ejercicio para tener cuadritos. Y bueno, yo siento que yo vivía muy frustrada desde esa edad sobre mi cuerpo y sobre lo que comía, como que no podía estar en paz. Pero dejando eso, también tengo recuerdos felices de bailar y cosas así, y la clase que más me gustaba era la de contemporáneo porque la maestra no era tan estricta y no nos hacía comentarios sobre nuestros cuerpos y ese tipo de cosas. También recuerdo que sufría mucho en las clases de estiramiento, o sea, yo nunca fui flexible, ni siquiera cuando era una niña. El split yo lo logré hacer de adulta, porque cuando era niña no era nada flexible. Recuerdo en una clase que estábamos haciendo ese estiramiento que es como de mariposas y la profesora puso no todo su peso, pero puso peso en mis piernas para que yo bajara más. Y yo sentí un dolor tan grande ese día y después de la clase me llevaron a una clínica porque a mí me dolía demasiado la parte de atrás de los muslos. Me hicieron una radiografía y resulta que me había lesionado un tendón
por ese esfuerzo que hizo la profesora. Y bueno, yo no recuerdo muy bien qué pasó ahí, todavía estaba muy chiquita, pero sé que mi mamá fue a hablar con la profesora y bueno, yo tuve como ese dolor por mucho tiempo, por muchos años. No estoy de acuerdo en esas clases de metodología de estiramiento, no lo sé. También recuerdo que eran, no sé, había como una jerarquía de quién tenía más dinero y quién no, entre las mamás y entre las niñas. O sea, era una cosa como Dance Moms, pero no tan extremo. También recuerdo eso de estar en ballet. Bueno, yo estuve en esa academia desde los 9 años hasta que cumplí 14 años. Y yo recuerdo un día que le dije a mi mamá, fue un día después de la presentación de fin de año. Yo le dije, ya no quiero ir más a esa academia, hoy es el último año que voy a bailar ahí. Y así fue. O sea, yo nunca más regresé a esa academia y yo estuve sin bailar ballet desde los 14 hasta los 19 años. Y aún así estiraba y hacía ejercicio y me preocupaba demasiado por tener el estómago plano. Durante toda mi secundaria yo no pude comer una hamburguesa o una pizza sin sentirme culpable o sin decir que, bueno, tengo que hacer tal cantidad de ejercicios para poder rebajar esto que acabo de comer. O sea, todas esas cosas yo las asocio ahora de adulta por haber bailado ballet. Siento que todos mis problemas con la comida y con el ejercicio se derivan a ese momento. Pero creo que una de las razones por la que yo dejé ballet en esa edad fue más por sentirme inútil, porque en las clases siempre me reprochaban de que o no era muy flexible o que la pierna no me subía tanto. O sea, siempre era que no era lo suficientemente buena. Y a mí me encantaba bailar, o sea, todavía me encanta bailar. Pero el estrés y la presión era tanto que yo me quise salir. Y no quise saber más nada de eso en esa época. Tuve muchos problemas con la comida. No al punto de ser extremo. Porque, o sea, sí reconozco ahora que tuve problemas con la comida, pero no fueron tan extremos. Creo que fue como silencioso. Y también hubo una época de mi adolescencia que yo estaba tan estresada por muchas cosas que yo no podía comer tranquila, o sea, no podía tragar. Esa acción que es natural del cuerpo humano de tragar, no lo podía hacer. O sea, no podía tragar saliva. Esa fue una época muy horrible, que yo lo asocio mucho que se deriva de mi época en el baile. Ahora, ya de adulta joven, a los 19 años, cuando yo entré a la universidad a estudiar artes visuales, también estaba la facultad de danza y me llamaba la atención, claro, porque lo extrañaba. Y recuerdo que una amiga se metió a unas clases de ballet en la universidad y me dijo que el profesor era muy cool, muy tranquilo y bueno, me convenció y yo entré a una clase de prueba para ver cómo era y el profesor era muy cool y muy tranquilo. Es un muy buen profesor porque todavía hasta esta época es mi amigo. Y él fue la persona que me hizo volver a bailar. Porque no era un profesor de esos que te gritan de que estás gorda, de que tienes que rebajar, de que eres inútil y cosas así. Él era todo lo contrario. Así que gracias a él yo comencé a bailar ballet de nuevo. Estuve bailando como hasta mis 24 años tal vez, así religiosamente y con disciplina, que iba a clases y todo eso. Llegué a usar puntas y todo, pero siempre tenía eso en el fondo de mi cabeza de no puedo comer nada con azúcar, no puedo comer cosas grasosas. O sea, cuando yo salía con amigos, que sabes que siempre vas con amigos y te comes una pizza y cosas así, me las comía, pero en mi cabeza yo estaba torturándome, diciéndome que esto me iba a engordar, me la pasaba pesándome, que tenía que hacer ejercicio y muchas cosas así. En ese momento yo no me daba cuenta porque yo decía como que, tengo que comer saludable, pero ya lo llevaba a un extremo en el que no podía convivir en paz. Luego de eso volví a dejar el ballet otra vez, pero sí seguí bailando danza contemporánea, me metí a clases de jazz, de hip hop y cosas así, y el baile se ha mantenido en mi vida. Pero ya ahora que tengo 27, no me lo tomo tan en serio. O
sigo yendo a mis clases de baile de vez en cuando. Sé que no voy a ser una bailarina profesional. Ese ya no es mi objetivo. De vez en cuando me salen trabajitos de baile, pero ya no tengo ese mindset de que tengo que entrenar todos los días y que no me puedo comer un dulce, no me puedo comer una hamburguesa o algo así. A veces, muy de vez en cuando, sí siento como esa culpa cuando como algo con grasa o con azúcar, pero ya sé de dónde viene eso y ya lo puedo controlar mejor. Y hasta el año pasado estuve bailando en una academia que iba como 2 veces a la semana a clases de jazz, y a veces como que esa cosa en mi cabeza me dice: tienes que hacerlo mejor, tienes que ser más flexible, pero sé cómo pararlo. Y yo siento que no soy la única a la que le ha pasado eso. Yo sé que hay personas que bailaron desde chiquitos, que han tenido ese pensamiento y que han pasado por eso. Yo siento que eso es algo que no se habla mucho. Cuando yo me reúno con mis amigos bailarines, no hablan de eso. Es algo que se ignora y tal vez hasta se normaliza, de que tú tengas esos issues con tu cuerpo y con la comida solamente por ser bailarín. Sí, siento que el mundo del baile es muy tóxico. Yo agradezco no haber estudiado danza porque no sé, tal vez sería una muy buena bailarina ahora, pero qué tan dañada de la cabeza estaría. O sea, no sé, siento que estaría muy traumada. Y bueno, sí siento que es un ambiente muy tóxico, de mucha competitividad. Lo he escuchado de mis amigos que sí son bailarines, cómo me cuentan cómo la gente se hace daño entre ellos en las clases o en los castings, cómo se hablan mal a las espaldas. Y bueno, no sé, tengo esa perspectiva de que es un ambiente muy tóxico. Aún así, cuando tengo la oportunidad de ir a un casting o de ir a clases o de ir a un taller, lo hago, pero ya voy con otra mentalidad de que lo hago para divertirme, para soltarme el estrés de estar trabajando en la computadora. Y yo creo que está bien. Siento que tomé la mejor decisión, porque no sé qué sería de mí. Siento que no podría convivir en paz conmigo. Y la verdad es que ahora estoy en un punto que estoy muy en paz con mi apariencia, con mi cuerpo, con mi peso. Ya no hago ejercicios extremos, ahora estoy haciendo pilates cuando quiero, que son más relajados. Y bueno, de eso quería hablar. ¿Dónde están esas niñas o niños que bailaron ballet cuando eran chiquitos? Si tú eres un bailarín y actualmente te encuentras sano mentalmente, me alegro mucho por ti. Cuéntame en los comentarios cómo ha sido tu trayectoria, cómo ha sido tu experiencia y qué has hecho para poder llegar a esa paz mental como bailarín. Y si fuiste una persona que bailó y pasaste por lo mismo que yo, también cuéntame en los comentarios cómo ha sido tu experiencia. Espero que te haya gustado este nuevo formato de video que voy a estar subiendo, hablando de diferentes temas según mi experiencia. Y bueno, nos vemos en el siguiente video y también espero que te haya gustado la ilustración. Bye.